que ojalá podamos mantener eso en el tiempo y ojalá las personas que el día de mañana, cuando piensen en el Carabobo Fútbol Club o cuando hablen del Carabobo Fútbol Club, tengan esa imagen mental de cómo el equipo compite y se deja todo, ¿no? ¿Por qué no le gusta hablar después de los partidos? A ver, tengo amigos entrenadores que también lo mismo, pero me interesa su visión. No, porque siento que no estoy en un estado emocional adecuado para hacer un Ok. análisis que se ajuste a lo que es la realidad para mí. Claro, claro. Entonces, el otro día lo hice porque sentía una emocionalidad positiva y entendía que era el momento para transmitir al grupo, decirle, estoy orgulloso de vosotros y aunque hayamos empatado, porque parece que es cuando uno gana, cuando tiene... No, estoy orgulloso por lo que habéis Hay transmitido un hoy en el campo. refuerzo, es reforzarle, pero no desde el elogio fácil, sino de decirle, olvídense de que empataron, porque obviamente duele, a nadie le gusta empatar, todo el mundo quiere ganar, pero este es el camino, ustedes lo están haciendo. Así es. Pero uno lo que trata luego es, ya cuando uno está en frío, analizar el partido, ver las enseñanzas que te ha dado el partido, montar el vídeo, ver individualmente a qué jugador tienes que reforzar, a qué jugador tienes que a lo mejor exigirle un poquito más, ver qué cosas a lo mejor se tienen que gestionar de forma grupal y qué cosas se tienen que hacer de forma individual. Pero creo que eso, cuando uno acaba un partido, somos personas y está en un estado emocional, que ha ganado, que ha perdido, ese estrés que te demanda el propio encuentro en sí, creo que uno no está equilibrado para poder hacer un análisis que tal. Entonces puedes decir cosas que te puedes arrepentir o lo mismo hay cosas que luego vas al vídeo y dices, pues no era tan así como yo pensaba, ¿no? Entonces siempre me gusta hacer los análisis, los postpartidos, uno o inclusive 2 días después. En la plantilla hay tipos como Richard Blanco, que Richard es así como el inmortal del fútbol venezolano. Richard se ha cuidado siempre. ¿Qué tan importante es tener gente como Richard de tanta experiencia, pero que no está solamente por la experiencia, sino porque quiere competir y quiere ganarse el puesto y quiere meter más goles? ¿Qué tan importante es? A mí la verdad que el tema de los veteranos, en lo que yo me he encontrado aquí, te diría hasta que inclusive en los equipos que anteriormente he estado, sin ánimo de comparar, ¿no? Pero quizás Sí. por un tema también cultural, porque todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? A mí me gusta el veterano de aquí, porque al joven le enseña. Sí. Sí, le enseña, le educa en el día a día, le guía. El joven tiene un respeto de verdad por el veterano y eso me gusta. Tenemos la gran suerte de tener excelentes profesionales como Richard, como Francisco Flores, Sí. como Robert Hernández, como Harrison Contreras, como el mismo Lujano. No me quiero dejar a ninguno, ¿no? Porque luego se Además me que son pone... jugadores que han estado en la selección, además, ¿no? Pero creo que enseñan muy bien a los jóvenes. Y bueno, uno, si te digo que, bueno, que desde el respeto que le tiene a todo el mundo, pero cuando dirige a esos jugadores, no puede negar uno como técnico que es especial siempre, ¿no? Robert siempre fue una debilidad mía. A mí me gustan mucho los extremos. Yo digo que hay dos roles en el fútbol que a mí el volante, el mediocampista central y los extremos. Justamente porque los extremos le dan amplitud y profundidad y el volante central porque muchas veces, desde que hace años no existe el enganche, el volante central maneja mucho el tiempo o los tempos y las intenciones de cada equipo. Y yo con Robert siempre he dicho qué lástima que ha tenido lesiones, porque Robert era un tipo de selección, para mi gusto, yo no le voy a decir a un entrenador, porque Robert puede desbordar, puede hacer la diagonal. Siempre he dicho, el día que Robert quiera jugar por el centro, va a tener la posibilidad de que tiene el disparo, tiene el arco de cara a cara, pero también, bueno, con qué jugadores puede hacerlo, a qué juega el equipo, cómo se relacionan con la pelota, con los espacios. Pero son jugadores que suman mucho de lo futbolístico. No, Robert es otra cosa. De verdad que mentalmente es otra cosa. Es muy inteligente. Sí. Muy, muy inteligente, con una toma de decisión extraordinaria. Y ha sido una pena las lesiones. Nosotros lo hemos sufrido este año y es una pena. Realmente con él el rol lo cambiamos de la primera parte de la temporada a la segunda. Él, por ejemplo, estaba atacando dentro del 4-3-3, estábamos haciendo un poco, entre comillas, una asimetría, y él atacaba por dentro, Sí. haciendo pareja de delanteros con el otro punta nuestro, coordinando movimientos para quedar en igualdad numérica, y le sacamos mucho rendimiento. Tanto él de forma directa, haciendo gol y ocasiones, como el otro compañero, porque se beneficiaba de los movimientos de él. Y entendíamos que quizás a lo mejor él ya no tiene esa explosividad Sí, o esa sí. tal, y adecuarla ahí, pero es que te hace todo bien. Es muy bueno. Es muy inteligente
y a nosotros nos da muchísima seguridad y muchísima fiabilidad. No es casualidad la carrera que ha tenido, pero estoy muy de acuerdo contigo de que si le hubieran respetado un poquito más las lesiones, estaríamos hablando de Y otra eso es cosa. lo que al final, como no tenemos cómo explicarlo, llamamos suerte, ¿no? Dentro del concepto de suerte englobamos todo aquello que no sabemos explicar, que no encontramos las razones reales. Entonces, bueno, mala suerte. Pero es un tipo, sí, es que tiene muy buenos futbolistas. Bueno, Francisco Flores formó parte de la primera selección venezolana masculina que llegó a un mundial. Fue la selección sub-20 allá por el año 2009. O sea, son tipos con recorrido. Entonces, yo cuando veía la plantilla de Carabobo decía, a ver, a primera vista es muy balanceada, pero después entrenar, toda esa cantidad de cosas, ver cómo conviven. Pareciera que uno habla de convivencia y fuera una tontería, ¿no? Cómo convive el futbolista con los compañeros, todas estas sociedades. Y cuando yo he visto los partidos del Carabobo me parece un equipo muy interesante. Yo veo eso que usted dice, de querer ser protagonista. Pero hay algo que a mí me interesa más. A ver, si a mí me ponen qué equipo me gusta más ver hoy en día, yo digo el Manchester City. Porque me canto. Pero no solamente porque el Manchester City ataque. No es que qué haces cuando pierde la pelota, cómo se organiza. Y no estoy hablando solamente de una presión tras pérdida, sino después de esos 5 segundos, no la recuperaste, cómo repliega, cómo son las estructuras. Y yo creo que ustedes tienen esa identidad. Pero en el fútbol nada es estable. Ustedes esa identidad la tienen ahora. Y después, yo no me meto en cuestiones contractuales ni voy a preguntar. Yo le pregunté por la Copa Libertadores porque a mí el espectáculo. Pero después ustedes vienen la próxima temporada y tienen que agregar variantes y algunos futbolistas se quedarán, otros se irán. Esto es la vida del fútbol. Yo creo que hasta el momento tienen eso. No, pero nosotros, mira, realmente cuando yo llego me encuentro un equipo que ya en temporadas anteriores había sido un equipo con buen inicio del juego, Sí. con un buen mantenimiento. Entonces nosotros tratamos, aparte de dotarlo de una estructura y de unas ubicaciones en el terreno de juego, como te digo, de añadirle la transición, de añadirle las acciones a balón parado, de añadirle una defensa zonal. Dicho eso, hemos ido construyendo y evolucionando y a día de hoy somos un equipo camaleónico, para mí, completo, y es lo que a mí me gusta. O sea, yo ahora, si te hablo de, por ejemplo, el partido de Estudiantes, hace 2 partidos en casa, sobre todo en la primera mitad, hicimos buenos ataques posicionales, presionamos los reinicios bien, nos juntamos bien en bloque medio, defendimos bien área, tuvimos buenas transiciones, hicimos gol a balón parado. Entonces me gustan los equipos camaleónicos que dominan muchos registros, porque creo que eso te hace adaptarte muy bien y acercarte a competir. Dicho eso, por ejemplo, en la defensa trabajamos muchísimo a nivel defensivo. ¿Qué quisimos hacer? Mira, Ignacio, cuando yo llegué, dije, creo que la ubicación ideal para mí es el bloque medio, porque creo que es una liga donde las mayores ocasiones y los mayores goles se hacen en transiciones, en ataques rápidos, en carreras, en idas y vueltas. Entonces, ¿qué queríamos? Defender con la totalidad del bloque. Si tú presionas para mí, si tú presionas en muchas situaciones, mucho tiempo alto, vas a permitir carreras porque no te va a dar tiempo a retornar, etcétera, etcétera. Y si defiendes bajo, quizás la defensa de las áreas, por niveles de atención, por perfiles, por tal, hacerla mucho tiempo quizás no sea una buena opción. Entonces, entendíamos que la altura era el bloque medio, queríamos reducir las distancias a las que el equipo jugaba y todavía a mí me gustaría que fuéramos más cortos a nivel de distancias de relación, tanto entre las líneas como entre los jugadores de la misma línea. Todavía me gustaría hacerlo más y estamos trabajando en ello, de ser todavía un equipo más corto. Y luego focalizar la defensa a nivel macro en 3 aspectos. Uno, los ítems en la presión, o sea, en qué situaciones activamos y convertimos presiones. Como te nombraba, ese punto número 1, las distancias al ser zonales en una tipología de fútbol para mí muy de par, muy de referencia al hombre, qué referencia nosotros le damos o qué concepto le damos nosotros al futbolista para que sea zonal. Claro. Y luego la defensa del área, no simplemente hacerlo a nivel de línea defensiva en lo que respecta a cómo acosas balón, cómo cierras portería, sino hacerlo de forma colectiva para cómo ocupamos los espacios en segundos balones y demás. Claro. Y lo hemos trabajado durante mucho tiempo. Creo que sinceramente, el hecho de haber sido campeones en la apertura nos hizo en determinados tramos de la competición del clausura perder ciertos niveles de atención y haber concedido más goles de lo que a mí me hubiese gustado. Porque eso es normal, natural. Sí. Y como te digo, pero seguimos trabajando mucho en eso porque al final
como tú bien dices, para que un equipo sea estable es muy importante el aspecto con balón y sin balón. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que trabajar al equipo solo defensivamente para mí se queda cojo. No, Entonces, es que claro, no existe. ¿por qué? Porque tú tienes que tener recursos para, Claro. bueno, cómo quieres atacar, cuál es tu idea, cómo quieres generar las ventajas en el rival, cómo mañana, por ejemplo, nos enfrentamos a un equipo con un 5-3-2 dentro de nuestra idea, cómo nosotros podemos permitir más ventajas, ellos que nos van a proponer. Son muchas cosas, pero sí que creo que tú tienes que tener una identidad y una línea marcada. Totalmente. Y repetirla. Si no creo que es... Si Pero es que continuamente estás cambiando, creo que es muy, muy difícil nuestra identidad como ser humano. Nosotros tenemos unas raíces, cada uno de nosotros, que definen nuestra identidad, pero eso no es un bloque cerrado. Somos permeables a una cantidad de cosas, el contexto, la educación que nos dan, los momentos que estamos viviendo, y en el fútbol es lo mismo. Voy a insistir con el Manchester City. Cuando uno escucha hablar de ese equipo, inmediatamente dice, no, que esto es Pep Guardiola y aquello que... A mí no, es que no me gusta el concepto, entonces, pero bueno, no importa. Tiki-taka. Y uno se encuentra que ese equipo hace goles de transiciones, defiende en bloque bajo, defiende en bloque medio. Y yo cuando veo, cuando usted habla, que posicionalmente lo ideal por ese estudio, que es cierto, este es un fútbol que hace muchos goles de transiciones y después una buena parte en pelota, en acciones a balón parado, muchas veces porque a veces no se marca bien. Y yo digo, claro, porque además hay un tema cultural. Ojalá eso cambie. Pero la gran mayoría de los defensores centrales que hacen vida en el torneo nacional les cuesta manejar la idea de que atrás suyo haya mucho espacio. Aquí pocas veces se juega, por ejemplo, al fuera de juego, que además es una norma extraordinaria porque, bueno, le cambia las dimensiones al terreno de juego. Entonces, a mí me parece muy lógico eso de la altura media. Si el futbolista va a estar incómodo, ¿qué voy a hacer? Claro. Si va a estar incómodo, va a jugar mal, me van a llenar el saco de goles. Y además, permite que el futbolista sienta que, bueno, si pierde la pelota y tengo que correr hacia atrás, no tengo que correr 50, sino de repente 30 metros. Y la defensa del área que usted menciona es que el área se defiende también afuera del área. Muchas veces dicen, bueno, nos tenemos que defender de los centros. Bueno, evitemos que nos metan centros. No es sencillo, porque esto es fútbol. Tenemos gente que defiende bien el espacio, la zona, pero también defendamos el espacio que está afuera para que no nos llegue. Sí, total. Es que yo creo que es un fútbol más de pares, de persecuciones, de defensas más individuales, ¿no? Entonces nosotros que hemos tratado de que sea una defensa más zonal, donde todo lo marque el balón y a partir de ahí ajustarte en función de ello. Como te digo, creo que el perfil condicional de los atacantes para, si quieres defender con la totalidad del bloque, ¿no? Porque cada uno con su equipo puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero para retornar todo el partido es imposible, entonces creo que tú tienes que ubicar a tu equipo en una zona determinada del terreno de juego. Dicho eso, bien tú dices, ¿no? Pero yo creo que al final, y nos pasa también creo que a los técnicos, ¿no? Al final son tantas las variables de las que depende nuestro trabajo que el profundizar en el juego es una parte interesante para los que realmente amamos esa parte. Sí. Pero está todo tan distorsionado que tú dices, con todo el respeto al mundo, entre irte a cenar con tu presidente y verte 3 partidos de otra liga, alguno a lo mejor dice, bueno, yo prefiero verme 3 partidos de otra liga, claro. Y otro dice, bueno, pues es que el presidente es el que me pone el que me quita, entonces yo me voy a cenar con el presidente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Creo que es un tema también de crecimiento y de darle importancia a eso, ¿no? A mí me encanta, siento que siempre tengo que darle continuamente soluciones al futbolista, o por lo menos intentarlo, y es una parte que me gusta. Evidentemente eso lleva a su contra, que es que a lo mejor hay veces que no priorizo ese tipo de situaciones que también son importantes en el mundo del fútbol. La parte más social, sí, claro. Que también es importante claro. en el mundo del fútbol, ¿no? Pero cuando tú hablas, por ejemplo, del Manchester City, a lo que te iba era que cuando tú profundizas un poco, por ejemplo, y ves ese equipo hablando desde la distancia, ves que, por ejemplo, la coordinación de la línea defensiva... Bueno, el otro día sacaron el video de cómo trabaja Juan Malillo, esa parte como parte del staff. El equilibrio, la concentración, y uno dice, qué maravilla. Espectacular. Es maravilla, pero claro, también con futbolistas que ya vienen a un nivel competitivo que pueden hacer eso. Si yo a futbolistas, y no voy a hablar de Venezuela, puedo hablar de cualquier otro, el técnico de River Plate no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el nivel de competencia es otro, ni mejor ni peor. El nivel de formación del futbolista es otro, ni mejor ni peor. Entonces por eso es que ustedes cada vez que agarran la valija, la maleta, y se van a otra parte del mundo, vuelvo a que tienen que ser observadores.
Y no solamente de las cualidades del futbolista, sino de cómo se vive. Que no es tontería. Total, no, absolutamente. Ese ajustar la dosis que necesita realmente el futbolista, hasta donde tú puedes exigirle y a lo mejor el nivel de atención que el futbolista, la información que pueda captar el futbolista. Nosotros, por ejemplo, nos pasó. Yo tenía la ilusión de, a lo mejor por partido, tener, ¿qué te digo? 3-4 acciones a balón parado a nivel de córner diferente. No, las ganas mías. No podía ser así. Y lo entiendo porque somos un equipo que trabajamos mucho las otras fases del juego. Entonces, claro, si tú me estás pidiendo que en ataque haga esto y esto, si tú me estás pidiendo que en defensa haga esto y esto, si tú me estás pidiendo que... tal, y luego me pides 4 jugadas a balón parado, macho. Nos armamos una tortilla con todos los ingredientes de la Eres un pesado, entonces eso no lo puedes hacer. Pero, ¿qué pasó? Que entonces yo ahí dije, no, Diego, esto hay que hacerlo así, y a lo mejor hasta aquí. Pero tampoco tú te puedes autolimitar. Y yo muchas veces, no puedes renunciar. Claro, yo he tenido muchas veces esa conversación con ellos, de decirle, o sea, me niego porque sé que tenéis la capacidad, pero tenéis que tener la mentalidad abierta para salir de vuestra zona de confort y decir, no, o sea, quiero aprender, tengo 30 años, tengo 30 años, tengo 33 años, pero soy futbolista y quiero aprender y tengo la mente abierta para ver a lo mejor otro punto de vista más allá de que me sirva más o menos. Totalmente. Y la verdad que en eso me siento muy agradecido con el grupo por el respeto que ha habido y por todo. Como te digo, no es nada sencillo porque, por ejemplo, en el fútbol latino te das cuenta que la gestión del día a día, la gestión del futbolista, la gestión de la derrota, las logísticas, en este fútbol te das cuenta que culturalmente uno tiene que termina siendo psicólogo. Psicólogo, pero y adaptarse muy rápido porque a la que te das cuenta... te pasa todo por encima. Y terminan siendo entrenadores de fútbol, psicólogo, nutricionista, por más que haya un nutricionista, ¿no? Pero casi que hasta el buen policía de, mira, ¿y cómo estás comiendo? ¿Cómo estás descansando? El fútbol. Yo tengo una teoría, y lo decía cuando hace muchos años Carlos Bianchi venía de ser campeón con Vélez en Copa Libertadores e Intercontinental contra el Milan, y llega a la Roma y no le va bien. Digo, claro, es que no es que Carlos Bianchi no sea buen entrenador, es que llegó a un contexto en el que todo lo que él hacía, más allá del entrenamiento de cancha, no lo tenía que hacer. Entonces quizá eso le tenía que llevar a una adaptación diferente de cómo me relaciono con el jugador, porque ya no soy digamos, el que tiene que hacer todo, porque en nuestro fútbol sudamericano pasa eso con los entrenadores. A veces tienen que... Yo creo, Ignacio, que en la medida de lo posible, lo que pasa es que hay veces que no es posible. O sea, yo, por ejemplo, no es fácil. Tuve la gran suerte de mi primera experiencia con el fútbol latino como tal, fue ir a ver trabajar a Rafael Dudamel. Claro. Que, bueno, nosotros nos conocimos porque nos enfrentamos en Madrid cuando él dirigía las inferiores de la Vinotinto y yo estaba en el Rayo Vallecano y bueno, no nos conocíamos, yo me informé, ya vi quién era él y a partir de ahí la verdad que hicimos una muy buena relación, que primero fue profesional y luego con los años ha sido personal. Sobre todo yo le tengo una admiración grande y un respeto grande porque él me ha tratado casi como si fuera un hijo para él y le estoy súper agradecido de todo lo que me ha aportado y de cómo me trata, porque sé que no es sencillo nada de eso. Y realmente recibí una llamada de él un día, no, que quiero que te vengas y me veas trabajar, cuando él estaba por aquel entonces en el Deportivo Cali. Y yo nunca había tenido ningún tipo de roce, entre comillas, con el fútbol latino. Y fue cuando lo vi por primera vez con mis propios ojos y empecé a entender ciertas cosas que luego me han venido muy bien para yo poder ajustarme a, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que él, por ejemplo, en este caso, yo sé que él ha viajado también mucho a Europa, mucho a España, y se ha querido formar también allí y ver trabajar a técnicos y demás que te hace... Por ejemplo, también tuve la posibilidad de ver trabajar a Unai Emery y que, bueno, que me pareció un auténtico... Es un entrenador top del mundo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que todo ese tipo de experiencias, ahora, si Dios quiere, si hay un poco de vacaciones y demás, iré a un lugar y a otro, porque eso al final te hace mucho abrir la mente y poder captar información que luego tú la puedes utilizar el día de mañana. Sí. Y la verdad que esa experiencia, esos 10, 15 días que estuve en el Deportivo Cali viendo cómo él trabajaba, con lo que él me contaba, con lo que yo veía, con los partidos, con lo que veías del futbolista, de las sesiones de entrenamiento, uno se da cuenta de cómo es el fútbol culturalmente, porque es como decimos, ese punto medio de tú adaptarte a dónde vas, porque si no, no, pero también tener la capacidad para poder implantar tus ideas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay una de las reflexiones que a mí más me gusta del fútbol,
es aquella que dice, se juega como se vive, pero eso hay que explicarlo bien, porque el fútbol europeo no existe, existe el fútbol en Barcelona y tiene unas características. Hay un fútbol en Madrid que dentro de Madrid también tiene distintas características. Uno repetía la frase, pero a mí me lo hizo entender Xavier Escargorta, un genio del fútbol, español, vasco, profesor de táctica, incluso hasta de Vicente del Bosque, llevó a Bolivia al último mundial que ha ido a Bolivia, y me decía, no, es que tú tienes que verlo por las sensibilidades. No es lo mismo que tú te vayas al oriente, Escargorta conoce Venezuela, que te vayas al oriente de tu país, a que te vayas a la región andina. ¿Pero por qué juegan distinto? Porque la manera de vivir es diferente. Ahora, claro que sí, Sudamérica, como subcontinente, tenemos algunas características en común, pero es que todo es muy cambiante, es muy difícil. Entonces ustedes tienen que, sí, adaptarse, pero ya va, que tengo unas líneas maestras que también el futbolista tengo que atraerlo a esto. Y después tomar decisiones que son las decisiones más duras, que de repente decirle a un tipo de 26 años, óigase bien, 26 años, no me sirve para mi proyecto, o 21 años, peor aún, es una gente que todavía está entrando está entrando en una etapa de madurez y de plenitud de condiciones, decirle no. Sí, luego, Ignacio, si tú le añades que, por ejemplo, como estamos viendo ahora en algunos de los clubes, ¿no? Inclusive aquí en Venezuela, ya un exfutbolista reconocido, entonces cuando un exfutbolista reconocido entra a un camerino, a un vestuario, bueno, a lo mejor las expectativas del futbolista es, bueno, tiene un recuerdo de quién es esa persona y luego se lo tendrá que ganar con trabajo, lo que ocurra. Pero cuando uno llega, por ejemplo, llega en este caso a Venezuela y es un completo desconocido, una persona anónima, que tú tienes que entrar a un vestuario y explicarle a un futbolista lo que tú quieres. Claro, cuidado, porque, ¿cómo te digo? O sea, tú tienes que respetar lo que es el país, lo que si tú llegas queriendo sentar cátedra, oye, bueno, pero este entrenador a que viene aquí, o sea, que no está queriendo decir. Entonces, es una línea muy fina donde tú tienes que tener la personalidad suficiente como para tomar tus propias decisiones, pero tener la capacidad de irte ganando a la gente día a día con pequeñitas cosas, ¿no? Los pequeños detalles. Yo ahí lo tuve claro desde el principio. Yo tenía muy claro, me ha pasado en los lugares en los que he estado, de saber que evidentemente uno tiene que trabajar con humildad y tratar de que sea el día a día o el trabajo el que hable por sí solo, ¿no? Y creo que ahí, de poquito a poco, nos hemos ido ganando el cariño, la confianza y el respeto a la gente. Le hago la última, porque lo que me voy quedando de esta conversación es el tema de la gestión. El otro día, la Real Federación Española de Fútbol hizo las jornadas para la renovación de la licencia UEFA Pro. Más allá del tema de los exámenes y todo esto, en la ronda de videos, que eran 15 horas en total de videos, uno de los que exponía decía, me guardo el nombre, no hace falta, decía, con lo poco que podemos entrenar hoy en día, con aquello de que las pretemporadas ya no las han quitado casi en su totalidad, lo que hacemos es gestionar descanso, gestionar conceptos, dárselos en vídeos que tienen que ser como cápsulas muy particulares, pero sobre todo gestionar que el atleta, que es el futbolista, nos crea. Y nos tiene que creer a partir de que las 4 cosas que le decimos, él vea que son de verdad. En Carabobo le ha tocado, porque bueno, también han habido cambios en el calendario, etcétera. Pero si llega a estar el año que viene, insisto, yo no me meto en temas contractuales, ni me interesa. No, es que no me interesa. Pero el año que viene le va a tocar, porque habrá Copa Venezuela, pero también habrá Copa Libertadores. Y eso ya significa un reto agregado, ¿no? Sí, hombre, a ver, que no te respondí antes, ¿no? La verdad que creo que en mi caso, creo que a cualquier técnico, pero en mi caso poder disputar una Copa Libertadores es algo, la verdad que claro, es la Champions de esta zona del mundo. Es importante y apasionante, o sea, la verdad que me encantaría verme ahí, ¿no? O sea, el año que viene, el siguiente, cuando sea, ¿no? Hemos tenido que gestionar muchas cosas esta misma temporada, porque este fútbol es muy emocional y porque el futbolista, es que te puedo poner un caso de la semana pasada, o sea, a mí me gusta vivir los partidos. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, todos los futbolistas no lo recepcionan igual. No. Entonces, hay un futbolista que a lo mejor tu forma de vivir los partidos le motiva, le inyecta, le tal cual, pero a lo mejor hay otro que le cohíbe un poco porque le da 2 chillos y le... Entonces,
¿qué te quiero decir? En todo este tiempo hemos tenido que gestionar todo tipo de cosas, porque, Claro. por ejemplo, el éxito había que gestionarlo en una institución que nunca ganó. No Sí. es una institución que está acostumbrada a ganar. Entonces, bueno, ok, no, nunca ganamos y ganamos. Entonces, eso hay que gestionarlo, de pies en la tierra, de hasta dónde sí, hasta dónde no, de qué podemos hacer, de qué no podemos hacer. El tema de calendario, es verdad que las logísticas son difíciles, son complicadas. Estamos mejorando poquito a poco en eso y el año que viene con esa competición más, pues evidentemente habrá que sentarse y ver la tipología de la plantilla, muchas cosas. Pero es que el fútbol, mirar más allá de mañana es algo como imposible. Sí, 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 O sea, claro. cuando llegue el año siguiente, ¿por qué? Porque cada día van pasando tantísimas cosas, ¿no? Pero si algo me da a mí esta experiencia, entre otras muchísimas cosas, es que necesitas una gestión de todo terrible y sobre todo tener la capacidad para bloquearte y bloquearte muy rápido. Sí. Porque si no, es lo que te digo, lo único que lo pierdes eres tú como técnico y por ende el equipo. Mister, ha sido un gusto. Le Muchísimas deseo gracias. que sigan viniendo cosas buenas, que siga disfrutando de este paso por el fútbol venezolano y que ojalá les toque no solamente disfrutar de esa Copa Libertadores, lo digo porque hay cosas que uno ve en la Copa Libertadores y hay cosas que uno vive cuando ha estado allá adentro que de verdad lo conmueven y que no solamente la puedan disfrutar, sino que además, bueno, les toque hacer una buena presentación y sobre todo eso, ir cambiando un poco la dinámica que hemos visto en los últimos años. Así que gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación, por el cariño, por todo. Y bueno, Dios quiera que nos sigamos viendo y sigamos compartiendo estos ratitos tan maravillosos de fútbol. Seguro que sí. Muchas gracias.